diciendo que todo lo que no es guiado por el Espíritu de Dios termina en vergüenza. Vimos cómo Saúl comenzó a ser guiado por el Espíritu de Dios, pero terminó siendo guiado por sus deseos y terminó en vergüenza. Estuvimos viendo que si el tiempo del hombre no se armoniza con el tiempo de Dios a través de la obediencia al Espíritu Santo, con el paso del tiempo, todo lo que comienza con una aparente victoria termina en una completa derrota llena de vergüenza. Estuvimos aprendiendo de que no debemos poner nuestro enfoque, nuestra mirada en la situación, aunque sea una situación y una vida de victoria. Porque en ocasiones esa victoria nos puede cegar como cegó a Saúl y no tener la aprobación de Dios. Saúl comenzó su ministerio, su reinado, en una completa victoria, pero esa victoria lo cegó porque no tenía la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no fue obediente a la palabra de Dios y terminó en vergüenza. Estuvimos viendo que todo en el tiempo de Dios tiene bendición y victoria, aunque en un comienzo sea un camino lleno de espinos y de piedra y nos produzca dolor. Estuvimos aprendiendo cómo ese dolor del comienzo nos forja y nos prepara y nos da el carácter para poder manejar la victoria que Dios tiene para nosotros. Un regalo de Dios sin el carácter adecuado para manejarlo nos lleva al fracaso. Y es por eso que vemos a profetas y vemos a hombres de Dios que su inicio fue doloroso y en ocasiones parece que fue desastroso, pero estaba siendo preparado su carácter para después poder manejar la bendición de Dios y la victoria grande que Dios tiene. No todo está en el don, en dones. Si tenemos los dones del Señor, pero no tenemos el carácter para manejarlo, terminaremos como Saúl, en desobediencia y en vergüenza. Amén. Estuvimos viendo que todo lo que no proviene de la obediencia a Dios, su final es vergonzoso. Amén. Todo lo que no proviene de una obediencia a la palabra de Dios, al final cae en vergüenza y en frustración. Hoy vamos a hablar un poquito de David, recordando lo que hablamos de Saúl. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8, el hijo de David, Salomón, escribió algo así como: mejor es el fin del negocio que su principio. Vimos que Saúl tuvo un principio lleno de victorias. Sin embargo, como dice el proverbio, no importa el comienzo, sino lo que importa es el final. No debemos enfocarnos, fijarnos en las victorias que hemos tenido, sino debemos fijarnos en la aprobación de Dios en relación a todo lo que hacemos. Y esta mañana me venía a la mente la historia de Lázaro y el rico. Si analizamos esta historia, pareciera que el rico tenía la aprobación de Dios por su riqueza, por su vida en victoria. Tenía todo lo que quería, era rico, tenía influencias sociales, influencias políticas. Pareciera que Dios lo había bendecido en esa aprobación. Sin embargo, el final de la historia, Jesús al contar esta historia nos revela que es cierto lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, que es mejor el fin que el principio. El final de la historia nos revela quién tenía la aprobación de Dios. Aunque el pobre caminó su vida en un camino estrecho, con espinos, con dificultades, pero fue fiel y tuvo fe a la palabra de Dios, terminó junto con Abraham en gozo y en alegrías. Sin embargo, el rico, que pareciera, como muchos piensan, que porque tienen dinero, porque tienen buena posición social, porque tienen familias estructuradas y buenos hijos, tienen la aprobación de Dios. Pero el final reveló dónde fue el rico y dónde fue el pobre. El final reveló quién verdaderamente era rico y quién verdaderamente era pobre. La historia no habla de un rico que era pobre y de un pobre que era rico. En la carne el rico era rico, el que vive en el espíritu sabía que el rico era pobre. En la carne, diríamos, el pobre era pobre y el rico rico. En el espíritu sabemos que el pobre era rico, que solamente estaba transitando un camino temporal hacia una eternidad victoriosa en Cristo Jesús.
En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo le enseña a Timoteo: procura tener muchos dones, procura tener muchas capacidades, procura tener muchos talentos para predicar, procura tener una iglesia llena de multitud de gente, porque eso habla de Dios. No. Pablo le dice la esencia del Evangelio, la esencia del cristiano. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Diligencia significa cuidado, diligencia significa prontitud. Pablo le estaba diciendo: procura, Timoteo, con cuidado, con prontitud, no tarde, presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fijaros la palabra, prontitud, no tardes en ponerte a cuentas con Dios. Algunos piensan que antes de morir, cuando tengan 99,9 años, ya pueden decir: Señor, me arrepiento, ya está, yo me voy al cielo, ya puedo ir. Pero no sabemos cuándo Dios pide tu alma. No sabemos si esta es la última predicación que vas a escuchar hoy. No sabemos si hoy es la última oportunidad. Creemos que la vida es larga y duradera, pero nos damos cuenta cómo a veces seres queridos jóvenes mueren. Como gente con poquitos años, el Señor se la lleva. No sabemos hasta cuándo acaban nuestros días. Por eso Pablo dice: con prontitud, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado. Amén. La obediencia a Dios es la que nos llevará a un final eterno, lleno de victorias. También me venía esta mañana: Dios no quiere que suframos. Somos nosotros los que amamos el sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque somos nosotros los que no vamos a Él. Él sí quiere venir a nosotros. Somos nosotros que no queremos ser obedientes a su palabra. Somos nosotros que preferimos el camino de la angustia al camino de la paz, del gozo y de la alegría. Somos nosotros los que amamos las cosas del mundo, lo que produce placer a nuestro cuerpo, sin hacer caso a lo que dijo el Creador, que eso no trae destrucción, no trae pobreza, no trae tristeza, no trae amargura de espíritu. Dios no quiere que suframos. Y a veces sufrimos y estamos cegados porque lo enmascaramos. Enmascaramos la situación como si fuese una prueba de Dios. Dios no prueba tanto. La mayoría de las ocasiones son consecuencias de nuestras actitudes y nuestras acciones. Pasamos situaciones dolorosas y la mayoría de las veces no son pruebas de Dios. Dios no prueba tanto. Dios te prueba en la vida en determinadas ocasiones. Fijaros los profetas, Dios no está todos los días probando. La mayoría de nuestras situaciones dolorosas son por nuestros hábitos. Y encima pensamos que son pruebas de Dios, cuando son consecuencias de nuestra vida. Son consecuencias de nuestra desobediencia. Porque nuestro cuerpo ama las cosas del mundo. Ama las cosas que Dios aborrece. Y ese camino trae tristeza y frustración. Vamos a hablar un poquito de David. ¿Quién era David? David era el hijo menor de Isaí, de la tribu de Judá. David era bisnieto de Ruth y de Boz. Era el menor de 8 hermanos, 8 hijos. Y desde niño fue pastor de ovejas. David era insignificante ante los ojos del mundo. Era el menor de 8 hermanos. Desde joven nadie pensaba que David llegaría a ser algo importante para Dios. De los 8 hermanos, el mejor ante los ojos del padre era el mayor. Incluso el profeta, cuando lo vio, viendo como vemos los hombres, el profeta Samuel dijo: este sí es el ungido de Dios. Incluso hasta Dios tuvo que decirle: Samuel, no mires como miran los hombres lo exterior, yo miro lo interior, ese no es. Cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir al nuevo rey, porque ya Saúl en el corazón de Dios había sido desechado, el padre le presenta a su hijo mayor al otro, hasta llegar a los 7 hijos. Y ninguno de los hijos era. Y Samuel se preguntó: ¿no tendrá alguno por ahí que se haya perdido? El padre,
Sí, tengo uno menor que... Pero ¿por qué el padre no lo había traído a la reunión con el profeta? Porque nadie pensaba que este chiquito iba a tener un llamado tan grande de parte de Dios. Sin embargo, este David joven, insignificante ante los ojos del mundo y de la familia, era el escogido de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en medio de las ovejas, él se santificaba. En medio de las ovejas, él buscaba al Señor. En medio de las ovejas, crecía su fe. Para la familia no era nadie. Para sus hermanos no era nadie. Sin embargo, para Dios era el escogido, el ungido del rey de Israel. Para Dios era el elegido para que a su hijo Jesucristo lo llamasen hijo de David, descendiente de David. No importa lo que tú signifiques para los hombres, no importa si creen en ti o no creen, lo que importa es que Dios se agrade de ti. Ahora la pregunta es, ¿Dios se agrada de mí? ¿Tengo hambre por Él? Y si tengo hambre por Él, ¿cómo sé si esa hambre le agrada a Dios? ¿Esa hambre me lleva a santificarme? ¿Esa hambre me lleva a su palabra para vivir como Él quiere? ¿Se agrada a Dios de mí? Pregúntatelo. ¿Se agrada a Dios de mi vida? No importa lo que piensen los hombres. No importa que en la misma iglesia piensen que eres el último. No importa si sabes o no sabes. No importa si tienes estudio o no tienes estudio. No importa si estás capacitado. No importa si no estás capacitado. Lo que importa es si Dios aprueba tu vida. Si Dios te mira con agrado porque lo amas. ¿Y cómo sé que lo amo? Si ese amor te lleva a su palabra, a ser obediente. David fue ungido por el profeta Samuel, todos conocemos la historia. El profeta ungió a David como rey de Israel y gobernar Israel. Sin embargo, el comienzo de David fue muy diferente al comienzo de Saúl. Ahora vamos a leer cómo Saúl tuvo un comienzo apoteósico. Saúl comenzó a reinar y todo el pueblo comenzó a aplaudirle. Hasta el profeta, fijaros el rey que Dios ha elegido, el más alto de todos, le saca una cabeza a todo Israel desde el hombro. ¡Wow! ¡Qué rey! Saúl teniendo la autoestima por los suelos, porque Saúl no creía ni en él mismo. Dios lo levantó del anonimato también, para que sea rey. ¡Wow! Vamos a leerlo. En 1 Samuel 10:20 dice así: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, la más pequeñita, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Se escondió Saúl. Le da vergüenza. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Dios: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Se escondió Saúl. Era vergonzoso. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. ¿Sí? Como yo iba a decir, no, yo no era. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto que ha elegido Jehová? Al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Wow! ¡Qué comienzo más! Qué bueno es que a uno lo levanten de pastor, o de líder de jóvenes, o de líder de cualquier área, y toda la iglesia lo acepta, y toda la iglesia, bien, qué líder tenemos, qué líder de alabanza, qué pastor. Qué comienzo más bueno, qué comienzo tuvo Saúl. La semana pasada conté cómo él seguía de victoria en victoria, cómo él desobedeció la palabra del profeta de parte de Dios, y seguía teniendo victoria. Empezó un camino ancho y amplio, lleno de victorias, pero terminó en un final de derrota. Él y su familia, con la cabeza cortada y colgado en un muro de Bexán. El enemigo burlándose de Israel como consecuencia de un rey
que no fue aprobado por Dios por su desobediencia. Sin embargo, ahora vemos cómo David es ungido por el profeta Samuel. El mismo profeta unge a los dos. Samuel ungió a Saúl. Samuel fue el que le notificó a Saúl: Dios te ha desechado después de diversas oportunidades para que sea obediente. Y ahora Saúl unge a David. Pero si leemos la historia, David no tuvo un comienzo como Saúl. Saúl unge a David y aún a su hermano no le gustó. Los hermanos comenzaron a tener envidia. Una historia paralela o parecida a la de José. Lo conté un poquito la semana pasada. José también recibió un llamado de parte de Dios. Un sueño donde Dios le mostraba el propósito de él. Pero comenzó a tener un camino estrecho, lleno de espinos. Su hermano, teniendo envidia, el soñador. Tal envidia lo llevaron a quererlo matar, meterlo en una cisterna. Lo vendieron de esclavo. Y ahora más adelante contaré el final de la historia de José. Seguimos con David. Vemos como David es ungido y no ocurre nada. Saúl es ungido y ya el pueblo, ¡viva el rey! ¡Ah! Ya me imagino a Saúl ya con su armadura de rey, ya en su corona, ya empezando a gobernar. David siguió siendo pastor de ovejas. Nada ocurrió. No ocurrió nada. No fue proclamado rey, fue solamente ungido, le echó con el cuerno aceite, empapado en aceite. Cualquiera de nosotros diríamos al día siguiente, a la semana siguiente, bueno, me manchó todo aceite, me llenó toda la ropa de aceite, la lavadora no hay manera ni que le eche yo cache 7 veces en una vez, no me sirvan las manchas de aceite. Y no ocurre nada en mi vida, no ocurría nada. Un poquito más adelante, como dice la palabra que Saúl fue desechado por Dios, el Espíritu de Dios, dice la palabra que se apartó de Saúl. Y vino un espíritu maligno de parte de Dios para atormentar a Saúl. Y se acordaron de que había un muchachito que tocaba el arpa, porque pillaron en aquel tiempo no había arpa. Y el ungido comienza su ministerio tocándole el arpa al rey. Un comienzo más triste. En el palacio tocando el arpa para que este espíritu, cada vez que él tocaba el arpa, este espíritu maligno dejaba de atormentar a Saúl. ¿Qué comienzo el de David? Cualquiera de nosotros ya diríamos: ¿dónde está el profeta? A ver, tú eso que me profetizaste era en la carne, de eso no lo entiendo. Pero si tú me has empapado de aceite, cuando ungiste a Saúl, comenzó todo el pueblo: ¡viva el rey! Comenzó a reinar. ¿Y yo? ¿No? Nosotros no diríamos eso. ¿Qué pasa conmigo? Yo ahora estoy tocándole el arpa al rey. Sigue la historia y los filisteos desafían al pueblo de Dios. Con un paladín de 3 metros, fuerte, que 40 días y 40 noches desafiando al pueblo de Israel. Como consecuencia de que el Espíritu de Dios no estaba con el rey Saúl, porque había sido desechado el rey Saúl, se sumerge en el miedo y en el terror. Porque cuando está el Espíritu Santo sobre ti, viene el denuedo. ¿Sabes lo que es denuedo? La palabra habla de denuedo. Denuedo es valentía. La valentía solo viene de parte de Dios. Tú solo eres valiente cuando tienes 20 cervezas en el cuerpo, te dan eso, valentía para hacer cosas. Estando en estado normal no eres valiente. El denuedo viene por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no estaba con el rey Saúl. Muerto de miedo. Y más, el ungido en el Espíritu, porque ya no era elegido rey Saúl, pero seguía ejerciendo de rey. El que era rey en el corazón de Dios, aunque no lo estaba ejerciendo, lo manda a su papá a llevar unos quesos, unos panes a sus hermanos que estaban en la guerra. Él había sido ungido y hacía llevarle queso a mi hermano, ni siquiera puedo estar en la guerra, si la podíamos pensar. Pero este hombre, David, tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Cuando escucha el desafío de Goliat, reacciona de parte del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de reacción tuvo David? ¿Quién es ese que está desafiando a los ejércitos del Dios vivo? ¿Por qué habla así? Así solo habla un hombre lleno del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Un hombre que supo esperar el tiempo de Dios. Un hombre que supo armonizar el tiempo del hombre al tiempo de Dios. El tiempo nuestro del hombre es ahora, el tiempo de Dios es diferente. Los pensamientos del hombre son diferentes a los pensamientos de Dios. Dijo Dios en Jeremías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
El tiempo de Dios es lo mejor para tu vida, aunque tú no lo entiendas, porque tu tiempo es otro. David, lleno del Espíritu Santo, todos sabemos la historia, se enfrentó a Goliat sin armamento, demostrando que Dios no necesita ni espada, ni jabalina, ni armamento, ni pistola, ni metralleta para darte una victoria, tan solo con una piedra dirigida por el Espíritu Santo hacia la frente de Goliat, le cortó la cabeza. Pareciera que ese es el inicio del ministerio de David. Pareciera que esa victoria ya Dios se le había dado para que lo proclamasen rey. Comienza a cumplirse la profecía dada por Samuel. Comienza a cumplirse esa unción que le fue delegada. Sin embargo, esa victoria fue el comienzo de mucho sufrimiento. ¿Os dais cuenta cómo Saúl comenzó y cómo terminó? ¿Cómo comienzas David? Y ahora llegaremos a su final. Pareciera que esa victoria iba a ser el comienzo de su prosperidad, el cumplir de la profecía del profeta Samuel. Sin embargo, a raíz de esa victoria, ¿os dais cuenta que yo siempre predico? Hay unas mujeres que se inventan un cántico. Saúl mata 1000 y David a 10.000. Y eso provoca envidia en Saúl y comienza a perseguir a David. Más desgracia para David. Continuamente perseguía a David para matarlo. Pero fijaros algo, aunque el camino parecía estrecho, lleno de sufrimiento, lleno de persecución, porque varias veces le lanzó una lanza para matarlo y clavarlo en la pared, y no pudo porque Dios no lo permitió. Siempre él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Aunque él era el perseguido, siempre tuvo la victoria. Cuando lo perseguía Saúl, David tuvo la oportunidad. Una vez fue a una cueva a hacer cosas que tú y yo hacemos también, y Dios se lo entregó en sus manos para que haga lo que quiera. David no lo quiso tocar. Otra oportunidad. En el ejército dice que Dios le da un profundo sueño a todo el ejército a Saúl, y tenerlo, y lo podía haber matado. Dios siempre le dio la victoria a David. Puedes estar perseguido, pero en esa persecución, lo que hagas, vas a tener victoria. Esa es la victoria que no es aparente. Las victorias de Saúl eran aparentes, eran como una neblina. Las victorias de Saúl mostraban la aprobación de Dios. No sé si me estáis entendiendo. Saúl era perseguido, pero él era un hombre obediente a Dios. David era un hombre obediente a Dios. Cada vez que era perseguido, Dios tenía victoria. José estaba de esclavo, pero tenía la gracia de Dios. Donde iba José, bien sea en la cárcel, estuvo, bien sea con Potifar, y le sobrevenían situaciones difíciles, pero en todas salía victorioso. Tuvo el favor de Potifar, porque la gracia de Dios estaba con él. Tú podrás tener dificultades, pero si eres obediente en esas grandes dificultades que a veces vienen en la vida, vas a notar la gracia de Dios si eres obediente, como José la experimentó, como David experimentó la gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando era perseguido, él siempre tenía victoria. Pareciera que David no tenía la aprobación de Dios por todas las situaciones que le estaban sobreviniendo. Sin embargo, esas situaciones eran las victorias de David. ¿Por qué digo la victoria de David? Porque esas situaciones lo estaban preparando, capacitando, forjando para ser el mayor rey de Israel de la historia. Aún a Jesús le decían, ¡Jesús, hijo de David! Y Jesús no decía, no, sí, hijo de David. Esas situaciones difíciles que pasó David eran sus mayores victorias. Sin esas situaciones, David no hubiese podido reinar con el carácter de Dios. Esas situaciones le dieron carácter que necesitaba David para gobernar el pueblo de Israel. Cuando tú eres obediente y pasas situaciones difíciles, no te estoy diciendo situaciones difíciles como consecuencia de que vivimos fuera de Dios. Tienes que discernir lo que predico y lo que enseño. Estoy hablando de situaciones dentro de una vida de obediencia a su palabra. Esas situaciones difíciles vienen de Dios para darte el carácter que necesitas
para poder en el futuro vivir en la victoria que Dios tiene preparada para ti. El plan de Dios que tiene para tu vida, si no llegas a Él con el carácter adecuado, al final caes. Necesitamos que Dios forme el carácter de Cristo para poder mañana caminar en la victoria que Él tiene para nosotros. Amén. Qué tremendo, Jesús. Vamos terminando de pronto. Dice en 2 Samuel que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Si seguimos leyendo la historia nos damos cuenta de que después David sigue con los aparentes desatinos. Va a una cueva que se llama Adullam y consigue un ejército. ¡Wow! Ha conseguido un ejército, ya empieza, y parece que empieza algo. Parece que vemos vislumbrar algo. El peor ejército que se podía tener. 400 hombres endeudados, dice la palabra, amargados, temerosos. Ese fue el primer ejército de David. ¡Wow! Me recuerda mucho a libros que hemos leído, o más bien a Dios Silvano me lo ha contado. A veces leí Silvano en voz alta y yo, de ministerios grandes que ahora vemos con iglesias de 15.000, 20.000 personas, y cómo empezaron, como Claudio Freyson con 4 abuelillas, y cuando se enfermaba la iglesia se quedaba vacía. 400 hombres, ese es el primer ejército de David. Endeudados, amargados. ¿Qué está ocurriendo? ¿El profeta se equivocó? Pareciera que el profeta se ha equivocado. ¿Por qué Saúl comienza con esa victoria? Con ese comienzo tan bonito. Y David comienza con un comienzo prolongado en el tiempo. No fueron 2 meses, ni 3 años. En lo cual no veía la luz a esa palabra que le había dado Dios. No podía vivir en el reinado que Dios le había prometido y le había ungido. ¿Qué estaba ocurriendo? Y ahora Dios me da un ejército. Y son los 400 peores. No tiene nada que ver con los mercenarios, así que la película que vimos allá. Luego se convirtieron en 600. Se ve que se añadieron 200 más. Fijaros cómo el ser humano podemos llegar a estar ciego. Seguía leyendo. Y los filisteos atacaron a Keila. David le pregunta a Dios, ¿voy a por Keila? ¿Me dará victoria con estos 400? Y el Señor dice, ve, porque yo te voy a dar victoria. Va David donde iba David, tenía victoria. Con ese ejército que tenía obtuvo la victoria y pudo liberar al pueblo de Keila del enemigo. Pero luego sigo leyendo y veo que Saúl, le dicen que David está en Keila, y Saúl, fijaros lo que dice, Dios me lo ha entregado. Fijaros cómo un hombre sin el Espíritu de Dios está ciego. Si antes el profeta le dijo, Dios te ha desechado. Si él sabía que David era el elegido para ser rey, ¿por qué digo que sabía Saúl que David era el rey elegido? Porque él le dijo a Jonatán, su hijo, Jonatán hizo mucha amistad con David, como si fuesen hermanos. Jonatán y David se amaban. Jonatán intercedía a su padre para que no mate ni persiga más a David. Pero Saúl se encendió en furor y en ira y le dijo, pero tú no sabes que peligra tu reinado mientras ese esté vivo. Porque él sabía que él era el elegido de Dios. Pero si él sabía que Dios lo había elegido, Saúl estaba luchando contra Dios. Pero tal era su ceguera que él llegó a pensar, Dios me lo ha entregado en mis manos. ¡Wow! Pero si eres el elegido de Dios, ¿cómo te va a entregar Dios en tu mano a David? ¿Estáis entendiendo cómo el ser humano sin el Espíritu de Dios estamos ciegos y llegamos a espiritualizar cosas, llegamos a poner a Dios donde Dios no está? ¿Os dais cuenta? Sin el Espíritu de Dios, el ser humano, el cristiano, pone a Dios donde Dios no está. Atribuye a Dios situaciones donde Dios no está en esa situación. Dice Dios me ha dado cuando Dios no te ha dado. Si seguimos leyendo la historia, vemos como, a pesar de todas las vicisitudes que pasó el rey David, a pesar que
durante años tuvo un comienzo feo, incluso después tuvo que emigrar para que no lo mate Saúl. ¿A dónde emigró? Al pueblo del enemigo, a los filisteos, con el rey Aquis. Tuvo que estar allí 1 año y 4 meses. Pero donde iba tenía el favor de Dios. Hasta el rey Aquis le caía bien David. Le gustaba David. Le caía bien David. David halló gracia incluso con el enemigo. ¿Dais cuenta? ¿Cómo podemos saber si una victoria viene de parte de Dios o una victoria aparente como la de Saúl? Cuando el favor de Dios te acompaña en una situación difícil. Durante toda la vida de David hasta que llegó a reinar, David tuvo situaciones muy difíciles, continuamente perseguido por el rey, pero en todas él experimentaba la gracia y el favor de Dios. De todas Dios lo libraba. Incluso tuvo que irse a emigrar al enemigo, porque el mismo David dijo, como siga así, muero cualquier día en la mano de David. Esas fueron palabras que él dijo. Fue a tierra de los filisteos, Saúl dejó de perseguirlo, pero halló gracia, incluso con el enemigo. Cuando eres obediente, Dios pone gracia en ti, incluso en aquel que es tu enemigo. Pero sigue la historia. Hubo guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y David pues, fue con Aquis para pelear en contra de Israel. Lo vieron los demás generales de los filisteos y dijeron, este que hace aquí, fuera de aquí. Y lo echaron también. Desecharon a David. Y terminando la historia, podemos ver como en el segundo libro de Samuel, vemos como el principio de Saúl fue aparentemente victorioso, terminó en desastre. Y vemos como el inicio de David continuamente fue desastroso, aparentemente desastroso, aunque fueron las victorias de David, pero su final lo llevó primero a ser rey de Judá. No empezó siendo rey de Israel, rey de Judá, de una parte, y posteriormente es ungido, ya fue ungido, es levantado como rey de Israel. David es el ejemplo de un hombre que supo armonizar el tiempo del hombre con el tiempo de Dios. Si David hubiese sido impaciente, si David no hubiese discernido, si David no hubiese conocido a Dios, esa es la palabra, si David no conociese a Dios, hubiese actuado de otra manera, hubiese dejado de creer las palabras del profeta como hoy en día ocurre. Sin embargo, David se aferró a las palabras de Dios y esperó a que Dios haga. David, ¿por qué esperó a que Dios quite a Saúl? Porque conocía a Dios y él no se atrevió a tocar a Saúl. José, otro David. José, Dios le reveló un sueño. Y a raíz de ese sueño, cuando él empieza a contarlo, comienza su problema. Los hermanos lo rechazan. Rechazaron a David sus hermanos también. Y no solo a José lo rechazan, sino que tienen la oportunidad y lo meten en una cisterna. No lo matan porque no fue la voluntad de Dios, aunque un hermano quería matarlo. Pero Dios no permite lo que no es su voluntad si tú eres obediente. Lo vendieron de esclavo. Se va de esclavo a la casa de Potifar. Que experimenta la gracia de Dios con Potifar. Tal fue la gracia de Dios y el favor para con él que Potifar confiaba en él continuamente. Pero donde parecía que ya iba a tener estabilidad, José siguió teniendo problemas. ¿Por qué? Porque en esas situaciones, cuando tú eres obediente es cuando estás preparado para experimentar esas situaciones. En desobediencia jamás podrás formar en ti el carácter de Cristo. ¿Cuándo Dios puede formar el carácter de Cristo en ti? Cuando eres obediente. Cuando eres obediente, estás preparado para entrar en un camino que aparentemente trae tristeza, rechazo o persecución, pero que te están forjando, te están haciendo madurar y te están creando el carácter que necesitas, que es el carácter de Dios en ti. Ocurrió con David, ocurrió con José, ocurrieron con muchos profetas de Dios. Cuando José aparentemente ya parecía, bueno, estoy aquí en Egipto con Potifar, confía en mí, él se puede ir de viaje y no pasa nada. Otra mujer, la esposa de Potifar, ya sabéis lo que quiso. Le daba miedo por la noche y quería que duerma con ella y le cuente un cuento para ver si se dormía.
¿Sabes la historia, no? Otra vez José, acaba en la cárcel, así sucesivamente. Pero en la cárcel también halló la gracia de Dios. Donde estaba José tenía el favor de Dios. Y todos conocéis la historia de José. ¿Qué estaba Dios formando en José? Si José no hubiese pasado todas esas situaciones, no hubiese llegado a gobernar Egipto con el carácter de Dios. José llegó a ser el segundo en el imperio egipcio. El segundo. Confiaba el faraón en José. Pero José, antes de llegar a lo que Dios tenía preparado, tenía que ser formado el carácter de Dios en él, a través de esas situaciones. Podría estar así hasta las 3 de la tarde hablándote de Daniel, hablándote de Sadrach, Mesach y Abednego. El propósito de Daniel fue grande. De hecho, Daniel impactó una cultura babilónica donde adoraban a dioses paganos como Marduk, como Istar, Asera, que de ahí viene Diana de los Efesios, etc. Todos esos dioses, ellos no conocían los babilónicos, lo conocían de oída, al Dios de Israel, al creador del universo. Tal fue el impacto que en la vida de Daniel, que impactó toda una generación babilónica. ¿Cómo la impactó? Por su ejemplo en obediencia. Pero ¿cuál fue el inicio de Daniel? No emigró, no compró un pasaje de avión, como muchos de los que estáis aquí habéis hecho de Colombia aquí a España. Lo llevaron de esclavo desde Israel a Babilonia. Con 17 años aproximadamente. Se cree según la historia, 17 añitos. Pero impactó una cultura babilónica. Podríamos hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Podríamos hablar de Isaac, de Jeremías. ¿Cuántos han leído el libro de Jeremías? Los jóvenes todos los sábados, ¿verdad? ¿Cuál fue la vida de Jeremías? Pero Dios necesita formar el carácter de Cristo en ti. Y Dios no puede formar el carácter de Jesús en ti hasta que tú no dispongas de una actitud obediente a su palabra. Nunca va a haber transformación en ti hasta que tú no decidas ser obediente a Jesús. ¿Cuándo yo decido ser obediente? Cuando confío en Jesús. ¿Por qué no somos obedientes? Porque no confiamos. Analizamos su palabra para ver si es verdadera. Cuando tú confías que Él dijo que mi palabra es verdad, mi palabra es espíritu y vida, que todo lo que Él dice, aunque tú no lo entiendas, pero es lo mejor para ti, eso es confianza, tú comienzas a vivir en obediencia. Ahí está entrando en un camino que te lleva a que Dios pueda dirigir tu vida, llevarte por situaciones que te van formando, te van levantando, te van formando el carácter de Cristo. Ahí comienza a haber transformación en tu vida. Ahí comenzarás a ser diferente. Mientras no decidas ser obediente a su palabra, serás el mismo. Vendrás cada domingo a la iglesia, vendrás los martes, los jueves, los lunes, los miércoles. Aunque vengas todos los días a la iglesia, siempre serás el mismo. No habrá cambio en ti. Porque la desobediencia es la barrera que impide que Dios pueda formar el carácter de Cristo en ti. Para que haya obediencia, recuerda, tienes que confiar que su palabra es lo mejor para ti. Aunque en un inicio vivas como David, en continuas situaciones que te afligen. Muchos se apartan de Jesús porque comienzan obedientes, pero las situaciones lo apartan porque ponen su mirada en la situación que está pasando. ¿Qué hubiese hecho David si cuando Samuel lo unge, en la primera situación, se fija en lo que le está ocurriendo y hace como tú y como yo, nos apartamos de Jesús porque mira lo que le está ocurriendo? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no tengo trabajo? ¿Y por qué me queda un kilo de arroz y ya después ya no sé qué comer? ¿Qué hubiese pasado con Daniel? ¿Y por qué si ellos de Israel estaban en la sinagoga siempre, leyendo la ley, santo, dando ejemplo? ¿Por qué Dios permite que me lleven de esclavo a Babilonia? ¿Qué hubiese pasado con Sadrach, Mesach y Abednego? Que nos tenemos de esta religión, nos tenemos de adorar a dioses paganos. ¿Y por qué Dios permite que me lleven ahora a un horno de fuego?
¿Y por qué Dios permite que me lleven a un foso de leones y qué dientes tienen esos leones? Diría Daniel si fuese como tú y como yo. ¿Qué hubiese pasado? La historia hubiese cambiado. Por eso Hebreos los llama héroes de la fe. ¿Por qué? Porque no se desenfocaron por la situación. Porque la situación de Daniel no lo desenfocó, él creyó, confió. La situación viene para robarte la confianza en Dios. La situación en tu vida te habla todos los días para robarte la fe, para decirte, no va a pasar nada, no confíes, esto es una palabra teórica. David conocía a Dios y sabía que su palabra no era teórica, que se cumplía en su tiempo. Y él permaneció a pesar de las situaciones continuas, que eran de dificultades. Él creyó porque confiaba. ¿Por qué confiaba? Porque lo conocía. ¿Por qué lo conocía? Porque pasaba tiempo con él. ¿Sabéis por qué a veces no confiáis en Dios? Porque no pasáis tiempo con Él. Y al no pasar tiempo con Él, acabamos viviendo como a Dios no le agrada, pero te agrada a tu carne vivir así. Pero cuando tú pasas tiempo con Él, Él comienza a revelarse a tu vida, comienza a conocerlo, y cuando lo conoces, cuando viene una situación difícil, sabes que Dios la permite para levantarte. Sabes que Dios la permite porque quizás seas un rey. No, quizás no eres un rey, porque dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Pero Dios la permite cuando viene la situación y tú conoces a Dios, dices gloria a Dios, porque Dios lo permite para tener el carácter suyo, para poder reinar. Es por eso que Pablo se sentía contento y sonreía y bailaba cuando lo apedreaban por causa de Cristo. Es por eso que en la cárcel, cuando salió Pedro, se sentía gozosa de sufrir por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que esas situaciones Dios las provocaba para que luego puedan reinar, para formar el carácter de Dios. Pero si no pasas tiempo con Él, no llegarás a conocerlo. Y cuando venga una situación, la situación te desenfocará. Pero la situación no desenfocó no solo a David, sino a José. José se aferró a lo que Dios le había hablado, ese sueño de Dios, y eso es real. Lo de Dios es real, lo demás es pasajero. Las situaciones le hablaban, y Satanás, si no puede con una situación, puede con otra. Si no puede con la familia que te rechaza, vamos a venderlo de esclavo. Y si no puede con eso, vamos a una mujer a que lo tiente para ver la mujer de Potifar. Era muy guapa, no, seguro que era guapa. O a lo mejor era muy feo, por eso yo no era por eso. Satanás intenta diferentes situaciones para desenfocarte. Si tú no conoces a Dios como lo conocía David, como lo conocía José, como lo conocía Jeremías, jamás podrás formar en ti el carácter de Dios. Y sin el carácter de Jesús no podrá reinar como reinó David. No podrá gobernar como gobernó José. No podrá vivir como vivió Daniel. ¿Sigo? Ponte de pie, vamos ahora. Gracias, Jesús. Ponte de pie, pero por favor, no paséis para el servicio, para allá, para acá, por favor. Ahora sí de pie os voy a mostrar cuál fue la diferencia de David y de Saúl. Hay una diferencia que marcó toda la historia de ambos. Esa diferencia se hallaba en el interior de Saúl y en el interior de David. Ese interior solo lo conoce el Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia. Dice en el libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Cuando David llegó a ser rey, pudo hablar estas palabras que latían en su corazón profundamente. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ahí vemos la prioridad de David. David anhelaba la presencia de Dios. Saúl no hacía caso porque Saúl amaba el regalo de Dios.
Mucha gente hoy la vemos en la iglesia y mañana no están, porque cuando reciben el regalo de Dios, aman el regalo más que al dador del regalo. Por eso mucha gente viene también próspera, pero cuando le he quitado el regalo, también abandonan a Dios. Saúl amó el reinado más que el dador del reinado. Por eso no hizo caso del arca. El arca representaba y simbolizaba la presencia de Dios. Por eso Saúl luchó contra Dios sabiendo que David era ungido. ¿Y cómo tú puedes luchar contra Dios y salir victorioso? Queriendo matar al que Dios había elegido. Pero luego sigue diciendo, y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Yo pregunto hoy, como David dijo en la asamblea, traigamos la presencia de Dios aquí a este lugar. Pero yo necesito que vosotros respondáis como la asamblea respondió, que os parezca bien. Pero ¿sabéis lo que es parecer bien? Traer la presencia de Dios significa amar a Dios. Amar a Dios no son 5 sílabas. Amar a Dios es buscarlo, porque uno busca aquello que ama. Cuando uno ama a su novia, la llama continuamente y la busca, y la respeta. Si no te respeta, no te ama. Eso va para la chica. Si rápido quiere acostarse contigo, no te ama. Mañana lo va a hacer con otra. El tiempo lo revelará, el tiempo lo dirá, y verás que llevo razón. Con los años se va a cansar de ti y se va con otra, porque no te ama. El amor es respeto. Y a la inversa también. Amar es buscar. Uno busca lo que ama. Traigamos el arca de Dios a este lugar, porque la presencia de Dios está en este lugar. Todo aquel que entre por esas puertas, aunque sea un incrédulo, va a percibir la paz que solo Jesús da. Aunque no entienda y no tenga conocimiento, jamás le hayan hablado del Jesús de la manera que le hablamos, pero experimentará el gozo del Espíritu Santo. Sabrá que aquí está Dios, aunque no sepa definirlo, ni sepa qué es lo que me ha ocurrido cuando entre. Porque donde está la presencia de Dios, allí donde hay dolencia, comienza a haber salud. Allí donde hay ataduras emocionales o espirituales por espíritu inmundo, comienza a haber libertad. Yo pido hoy a la iglesia, os pido a vosotros como David, traigamos el arca de Dios a este lugar. Eso implica que vengamos a tiempo para adorarlo. Eso implica que aunque vengamos puntuales para adorarlo, nos entreguemos de todo corazón en la adoración. Eso implica que cuando esté en tu casa, no solo aquí, lo busques. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? Porque lo busco. ¿Cómo sé que amo a mi esposa? O a mi novia. Cuando era novia, esa esposa era mi novia. Continuamente estaba llamándola. Estaba en el trabajo y pensando en ella. Ahora también. Uno piensa en lo que ama. Yo digo, estar enamorado de Jesús no es una teoría, es lo mejor que te puede ocurrir. Traemos la presencia de Dios a este lugar. Vamos a olvidarnos de la hora de comer. Vamos a obviar lo que nos dice el estómago. Me tengo que ir a comer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Que sea nuestra prioridad, su presencia. Vamos a olvidarnos de discusiones teológicas que a Dios no le agrada. Vamos a buscar su presencia, porque en su presencia Dios te va a dar la opinión sobre todas las cosas y sobre las personas. Y no solo te va a dar su opinión, sino que te va a dar la forma de cómo tú ver a esa persona como Él la ve, en misericordia. Vamos a dejar todas esas cuestiones que a Dios no le agrada y vamos a centrarnos en traer el arca de Dios, como David dijo. Esa fue la diferencia por la cual Dios dijo de él que tenía un corazón como su corazón. Solo lo dijo de David. Esa fue la gran diferencia entre dos hombres elegidos por Dios. Esa fue la razón por la cual Dios lo miraba y decía, tiene un corazón como el